Yo le decía a mi esposa anoche, esto pasó el lunes y parece que hubiera pasado hace como un mes. O sea, esta semana ha sido larga por tantas cosas que han pasado. Y, y no solamente en Colombia, Indonesia, España y en otros lugares que solo Dios sabe qué irá a ocurrir. Pero ustedes y yo sabemos que Mateo, el Evangelio de Mateo lo habla, ¿no? Todas estas cosas son principio de dolores y es una advertencia que el cielo le da a la iglesia, a la humanidad, diciendo, oye, aquí estoy, no te resistas más. Es necesario estas señales, dice la palabra, ¿no? Y cuando usted y yo podemos tener el privilegio de tener vida hoy, es que a mí esto me parece muy hermoso. Quizá hoy no pudiésemos estar contando la historia a nosotros. Hoy le tocó a otras familias, quizá nos pudiera haber tocado a nosotros. No nos tocó a nosotros. A Dios le plació que no nos tocara a nosotros. Pero perfectamente podríamos haber sido algunos de nosotros. Pero no es así. Y eso, yo no sé usted, pero yo me siento privilegiado, me siento feliz, a pesar de que ese día yo iba con mi esposa en la motocicleta. Nosotros no sentimos nada, le digo, porque nosotros íbamos conduciendo. Yo no me di cuenta. Eh, pero aún así siento que somos privilegiados. Y Dios preservó su vida porque nos ama. Amén. Y como iglesia tenemos, como le decía ahorita, tenemos esa misión de seguir sembrando en los demás. Y la iglesia es un cuerpo vivo que Dios, pues es el cuerpo vivo de la sociedad, el cuerpo de Cristo, que está vivo para llevar fruto. Y usted y yo fuimos llamados para eso, para llevar fruto. Y dice la palabra que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y precisamente quiero compartir de eso esta mañana con usted. Porque me acuerdo a la parábola, y no voy a hablar de la parábola del sembrador, pero me acuerdo en ese momento de esa parábola que dice que el sembrador salió a sembrar y su semilla cayó en diferentes territorios. ¿Sí o no? Una cayó en los pedregales, otra en los espinos, otra en el camino, las aves lo comieron y otra cayó en buena tierra. Todas esas semillas tenían un potencial para dar un fruto, pero hubo una semilla, o hay una semilla, que sí brotó y dio fruto. Después él menciona algo al respecto de un grano de trigo también, que es lo que quiero hablar hoy. Y esta reflexión tiene por título esto: la semilla que sí dio fruto. Te dirá, pero es que toda semilla tiene potencial de dar fruto, por supuesto, pero hay unas que no, otras que sí. ¿Alguien aquí alguna vez ha visto de cerca el trabajo de la agricultura o ha trabajado en la agricultura o ha ido al campo a ver cómo se hace la siembra? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien? Yo no. Entonces uno se da cuenta que el agricultor siembra, vamos a decir cualquier cosa, no sé, frijol, y riega la semilla. Hay unas que brotan y otras que no. Hay unas que se dañan antes de tiempo, otras que viene el bicho y se las come, otras que no brotaron. ¿Por qué unas sí o por qué otras no? Bueno, vamos a hablar de esto. La semilla que sí dio fruto. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. De nuevo, no vamos a enseñar parábola del sembrador, sino otro texto que habla algo relacionado. Y ya va a entender por qué. Dice la palabra: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Quién dijo eso? ¿Sí sigue el texto? Los griegos, muy bien. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta ahí. Amén. Es muy interesante ver
cómo el Señor Jesús respondía a diferentes circunstancias, a veces algo extrañas, un poco difíciles de entender. Y en esta en particular, dice la palabra que estaban en una fiesta. eh, las fiestas en ese tiempo giraban en torno a la adoración, en torno a ámbitos culturales judíos, pues, de ese momento. Pero entre esos estaban unos griegos que le dijeron a Felipe, uno de los discípulos, venga, yo quiero conocer a Jesús, quiero acercarme a hablar con él. Y el Señor Jesús le responde de esta manera. Un poco raro, ¿no? O sea, uno podría decir, pero, Señor, ¿por qué no respondiste, no sé, venid a mí lo que estés trabajos y cargados? Puede ser. O, no sé, cualquier otra cosa. Pero el Señor Jesús responde ante el llamado de los griegos que querían conocer a Jesús, le responde diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. No lleva fruto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué el Señor Jesús responde así ante una petición que hacen los griegos que querían conocerlo? No me parece muy raro. Pues es que realmente el Señor Jesús hablaba de este tipo de formas y claro, muchos de los que estaban en ese momento no lo entendían. Porque las cosas que usaba el Señor Jesús para enseñar eran demasiado profundas y las cosas que habla la Biblia, también dice la Biblia que por el Espíritu se disciernen. El hombre natural no las puede entender porque para él son locura. Así que esta mañana le invito a que tenga su espíritu despierto. Dígale al Espíritu Santo, aviva mi espíritu para entenderlo. Amén. Ahora, quiero dar un contexto histórico de los griegos. Habían unas personas como muy, eso no está en el bosquejo, se lo voy a leer, pero habían unas personas que querían conocerlo. Estos griegos estaban allí y el Señor le responde de esta manera, pero vamos a entender un poco por qué el Señor le responde así. Sucede que en ese momento los griegos tenían una manera de ver la vida, tenían una manera de, sí, de ver la vida y incluso al encontrarse con el maestro pensaron que iban a encontrar una enseñanza muy similar a sus pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento de los griegos? La filosofía del griego era preservar el yo, el perfeccionamiento del individuo y la búsqueda de la felicidad propia. Los griegos le llamaban algo como eudaimonía, eudaimonía, que significaba básicamente eso, como la búsqueda del perfeccionamiento del individuo en búsqueda de la felicidad propia, o la preservación de la paz mental interna, la intelectualidad. Los griegos eran muy duchos en eso, en la filosofía, en el pensamiento, y daban mucha importancia a la preservación del yo. Cosa que contrastaba con algo que el Señor Jesús les dice, y es que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Ahora miremos el grano de trigo. ¿Qué pasa el grano de trigo en relación con los griegos? Sucede que en la cultura griega existían algo llamado como el misterio de los Eleusius. Eran básicamente una corriente religiosa de la época de los griegos, en donde el símbolo central de esos cultos era la espiga de trigo, que representaba el ciclo de vida, muerte y resurrección. Empieza el Señor Jesús a usar algo del contexto griego para hacer entender una verdad. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, entonces hasta el momento llevamos unos griegos que querían conocer a Jesús, sus expectativas eran que quizá el maestro le enseñase algo en búsqueda de la felicidad y el perfeccionamiento del humano, de su plenitud y de su filosofía y de su conocimiento, y después también aparte de eso utiliza un elemento clave en la cultura griega que es el grano de trigo, para hacerse entender y darle, pues para llegar más cercano a la enseñanza o al pensamiento de ellos. Y al usar el grano de trigo de nuevo, Jesús recurre a una ley de la naturaleza, que cualquier filósofo pensador griego podía observar y entender a qué se estaba refiriendo. Incluso el Señor Jesús no le habla ni siquiera a los griegos ahí del Antiguo Testamento, ni de la ley, ni de los profetas, porque los griegos, como le digo, de alguna forma tenían en poco la Torá o la ley.
porque ellos eran una corriente más pensamiento, más humanista, más filosófica, más intelectual. Y por eso tiene que colocar un ejemplo un poco más práctico para que cualquiera lo pudiese entender. El grano de trigo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con que el Señor diga que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto? Este texto, eso es relato, se lo da el Señor Jesús después de la entrada triunfal en Jerusalén. Y él sabía que le quedaba poco tiempo de ser crucificado. Estaba cerca, estaba a punto de eso. Se lo dijo a sus discípulos. Pero no sin antes dar unas lecciones muy cortas, pero más trascendentales, importantes para nosotros. Quizá los griegos tuvieron que recibirla así para poderla entender. ¿Cómo lo vamos a recibir hoy nosotros? Así que prepárese, diga que está a su lado, prepárese. Y usted no es griego, es colombiano, venezolano, chileno, argentino, somos latinoamericanos. Y si hay algún griego aquí, pues bienvenido también. Pero el Señor Jesús le habla esta lección a los griegos, pero también aplica para todos nosotros, porque era una verdad universal. Y esto nos lleva a tres elementos que impiden el fruto del Espíritu. El Señor Jesús está hablando aquí de una semilla que necesitaba que le pasara algo para que diera fruto. Me vuelvo al inicio. Usted y yo somos llamados para dar un fruto. De hecho, Dios deposita en nosotros su semilla y por naturaleza se debe dar un fruto. Pero hay algo, como le decía al inicio, que impide que algunas semillas broten. Hay cosas que impiden que el fruto se dé. ¿Cuáles serán? Pues el mismo texto nos va a decir. Entonces aquí hay tres elementos que impiden el fruto, que se dé y que se dé el fruto del Espíritu Santo en nosotros. El primero de ellos, hablando de los griegos, es el reconocimiento. A ver, ¿por qué hablo de esto? Porque el Señor Jesús está hablando directamente al pensamiento de estos hombres y que no es muy distante a lo que hoy en día usted y yo podemos vivir. La humanidad o nosotros somos muy dados a que se nos dé reconocimiento de lo que yo he logrado, de lo que yo sé y de lo que yo soy. Él se estaba poniendo de ejemplo, el Señor Jesús, siendo el rey, diciendo, yo necesito, hablando de esto, el grano de trigo se está refiriendo a él mismo, pero también aplica para nosotros. Este rey, yo que soy el rey, decía el Señor Jesús, palabras más, palabras menos, parafraseándoselo, necesito morir para llevar fruto. Pero es una verdad que aplica para nosotros. ¿Cuáles son esos elementos que impiden que demos frutos? El primero, el reconocimiento de nuestros logros, el amor por querer mostrar nuestros éxitos y nos desvían de la mirada de Dios, o nos desvían la mirada de Dios, sí. Nos desvían de la mirada de la exaltación a Dios y de lo que es Él. Todo el tiempo a veces pensamos nosotros como seres humanos lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, lo que yo conozco, lo que yo he logrado. Y hay un proverbio muy particular hablando de esto del conocimiento de los griegos, que aunque aquí no hay griegos, podemos identificarnos de alguna forma con eso. Dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus opiniones, dice Proverbios 18 en el Nuevo Traducción Viviente. ¿Ha encontrado usted algunas personas así? A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus opiniones. Uno a veces se encuentra personas así o a veces uno cae en eso también. No. Es decir, no tanto adquirir sabiduría, sino mostrar y tener reconocimiento de lo que yo soy, de lo que yo he logrado, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo sé, de lo que y yo soy. Como ínfulas y vanagloriándose de cosas que quizás queremos que nos den o que nos reconozcan o nos digan. Por eso el Señor Jesús le hablaba a los griegos de esa forma, porque él sabía cuál era su corazón, su pensamiento. Quizá usted diga, no, yo no sufro de ese mal. Yo digo, quizás sí, quizá no. Puede que sí, creo que es probable que sí. Porque en ocasiones nos pasa que necesitamos ser o queremos ser reconocidos por algo. Y forjamos y construimos todo alrededor de un nombre, de generarnos una fama. Y en la iglesia pasa.
Y creo que Dios busca esta mañana, el Señor nos hablaba a través del pastor, la transparencia. Cuando Dios le habla, por ejemplo, también en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia en Sardis, es un mensaje que le dice, así de esta forma, mire qué tremendo lo que dice el Señor a la iglesia en Sardis. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le estaba a la iglesia en Sardis. Tú tienes una fama tremenda. La gente te conoce porque eres, pero yo te conozco y estás muerto. Muy tremendo que el Señor nos tenga que decir hacia nosotros. Y eso lo estaba prácticamente también diciendo a los griegos. Ustedes tienen una fama de ser los más pilos, los más entendidos, los más... Pero yo sé que tú estás muerto. Entonces, si alguna vez nos identificamos con este tipo de elemento que impide el fruto, creo que es un llamado que nos hace a Dios. Porque Él nos enseña a nosotros no a... Bueno, hay otra parte que nos dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será... Exacto. Es un principio básico espiritual, pero que el Señor Jesús recuerda que es uno de los elementos que nos impiden dar fruto, el reconocimiento. Ese es el primero. El segundo, la autopreservación física, autopreservación social o económica. Es decir, si usted y yo vemos que algo nos puede afectar físicamente, decimos, no, yo por qué voy a ayunar, yo por qué, y anoche incluso lo hablábamos en el grupo familiar también, y en el ayuno, creo que fue también. Cuando tocábamos la historia de Saúl, ¿se acuerdan, familia? Saúl, que él llegó y vendió su primogenitura porque estaba muy cansado. O sea, él llegó y toma la decisión de vender algo muy valioso para él y dice que llegó del campo cansado, agotado. Y bajo ese estado, le dijo, no, Jacob, pues deme esas lentejas y ese pan y hágale, hagamos el trato. Yo estoy muy cansado, yo tengo mucha hambre. Venga, pues. Y a veces negociamos cosas espirituales muy valiosas porque hay cansancio físico, espiritual o emocional y decimos, no, ya. En un momento de cansancio, tomamos decisiones así. Un momento donde queremos autopreservarnos y consentirnos mucho. Ahora, ¿qué hacemos ante el cansancio? Porque todos estamos expuestos a eso. Pues el Señor Jesús mismo dice, venid a mí todos los que estén. La solución no es vendernos por un plato de lentejas. La solución es ir a aquel que nos dice, venga, que yo necesito, quiero hacerte descansar. Entonces, el segundo elemento que nos impide dar fruto es la autopreservación, buscar estar lejos de aquello que me afecte mi comodidad física, mi comodidad social. ¿Cómo es esto? O que yo tengo amigos en el trabajo, en el estudio, que sí, yo les hablo de Cristo, me empiezan a hacer el feo y ya. Entonces, más bien yo me junto con ellos y yo no les hablo nada. Bueno, está bien, yo los acompaño a tomar unas amargas. No pasa nada, porque son mis amigos. Mm. Buscar la preservación social. Que mi círculo de amigos no se me vaya porque simplemente yo sigo a Cristo. O económica, también. Quizá negociar nuestros principios por el hecho de generar dinero o aferrarnos al dinero, a las cosas que supuestamente sean la fuente de nuestro sustento y la fuente de nuestro sustento es Dios. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 20 al 21 dice, pero Dios le dijo, eso es otro texto en otro evangelio, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello que por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Es en esa traducción, nueva traducción viviente. Y yo no digo que esté mal
que usted y yo busquemos prosperar. Por supuesto, Dios quiere prosperarnos. ¿Cuántos creen que Dios quiere prosperarnos? Por supuesto, pero por supuesto que sí. La cuestión es cómo. ¿A costa de qué? ¿A qué costo más bien? ¿A qué precio? ¿Al precio de mi obediencia? ¿Al precio? ¿Cuál? Entonces, este elemento de autopreservarnos, de querernos conservar muy bien ante la sociedad, ante mi comodidad, impide que nosotros haya un corazón de renuncia. Porque, dígame si no, a veces nos es difícil renunciar a aquellas cosas que nos da placer. Y si usted mira hoy en día, muchas de las decisiones que se toman, no se toman en pros de un bienestar, sino en pro de un placer. Y el marketing lo sabe muy bien. El Internet lo conoce muy bien, las redes sociales saben eso. Los que saben de neurociencia y aplican es, bueno, mi amiga psicóloga, aplican estas leyes en el marketing, porque juegan con las emociones y nos atrapan de esta forma, porque sucumbimos ante propuestas como estas. Entonces, lo importante es entender que estas cosas afectan nuestro fruto espiritual. No nos debemos engañar, mis hermanos, por las cosas que parecen bonitas, pero que a la final no lo son. No, no lo son. Esta mañana yo tenía aquí unas papas y Alex, y lo mismo, me dice, ¿usted qué hace con unas papas ahí? Yo quiero hacer un ejercicio con usted, mi hermano. Yo aquí tengo dos semillas, dos potenciales de semillas, pero también dos elementos que nosotros usamos en la cocina. Perdónenme el ejemplo tan pintoresco, pero quiero colocarle como ejemplo la bolsita, por favor. ¿Cuántos de aquí les gustan las papas a la francesa? Sí. Oh, papas a la francesa. Alguien que le guste cocinar papas a la francesa, alguien experto cocinando que les queden crujientes. Yo todavía no puedo aprender que me queden crujientes y tiesitas. ¿Quién sabe hacer papas crujientes y tiesitas? Papas a la francesa, no. Ay, no, nadie sabe cómo hacer papas crujientes. Bueno, mi hermana aquí que está experta haciendo papas. Ah, bueno, la pide mucho. Si yo tengo estas dos papitas, perdón que me fui a la cámara. ¿Cuál de las dos usted escogería para hacer una papa sin medir, cierto? Está más bonita, ¿cierto? No, porque... Ah, esta es la que le sirve. Muy bien, ya conoce papas. Ahora sí que queremos hacer otra receta. ¿Una qué? Una sopita. Ángeles, si quieres hacer una sopita bien chévere, ¿cuál de las dos escogerías? ¿Cuál es más bonita para hacer una sopita? No, pero bonita, que se vea bonita. Que usted la va a hacer bien emplatar y que sea bonita. ¿Cierto? Esta. ¿Cuál de estas dos papas es más bonita? La de acá, ¿cierto? La rosadita es más bonita, sí. Se ve bonita, ¿sí o no, Elenita? Está más bonita. Pero ¿cuál de estas dos está más propensa a dar fruto pronto? ¿Cierto? A veces valoramos más lo visiblemente bonito, pero hay cosas que nos van a generar o van a hacer que nos veamos, al parecer feos, para la sociedad, para el mundo, para el enemigo, para la carne, para nosotros mismos, pero que nos van a llevar al fruto pronto. Pero a veces nosotros queremos permanecer bonitos, limpios ante la sociedad, que me vean así. Así yo sea por dentro un adúltero, un fornicario, un malediciente, pero mantener mi fama como iglesia en Sardis y verme bonito ante los demás. Esas cosas hacen parte de la autopreservación, de querernos ver ante los demás. Pero Dios sabe, como le decía a Sardis, el que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Si alguna vez nos identificamos con esto, creo que es importante dejar a un lado ese tanto amor propio y porque es que el Señor Jesús lo decía. El que ama, quiero regresar al verso inicial, por favor. Dice, el versículo 25, el que ama la vida, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Ahorita les explico un poco más de eso porque ya estoy terminando. Entonces tenemos dos elementos. El primero, el reconocimiento. Que me digan, uy, este muchacho, esta muchacha es tremenda. No. Segundo, la autopreservación. No, mi comodidad primero. Verme bonito, bien. Mis amigos primero. Yo. Yo y yo. ¿Sí o no? ¿Qué cuento de sacrificarme por obedecer a Dios o por servir un ministerio, por lo que sea? O por mirar por mirar a lo que me gusta. Entonces está estos dos elementos. Y el tercero, que usted y yo lo conocemos, los placeres. Esto es muy evidente, que es en contra del fruto del Espíritu. Y lo conocemos. La Biblia en Gálatas 5 lo llama como las obras de la carne. Devuelve por favor ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. Ahora sí vamos al texto. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se ponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisieres. Es muy interesante ver cómo Gálatas hace un contraste entre las obras de la carne y el otro lado está el, el fruto del espíritu. No dice las obras del espíritu, dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Porque el fruto del espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no nacen de una acción nuestra como tal. No están en nuestra esencia porque tenemos una esencia de maldad. Es algo que se cultiva. Es algo que el sembrador, me remito de nuevo a la palabra sembrador, sale y siembra y pone su semilla, encuentra buena tierra y el fruto empieza a brotar. El fruto del Espíritu no es algo que se pueda disimular ni se pueda manufacturar, vamos a decirlo así. No se puede crear por nosotros mismos. ¿O cuántas de nosotros aquí hemos tal vez alguna vez intentado, los que son mal geniados, dejar de ser mal geniados? Los que se ponen iracundo con cualquier cosa, dejar de serlo. Quizá eso lo hemos intentado, pero no se ha podido porque no es una obra de nosotros. Es el fruto del Espíritu. Y para que un fruto se dé, tiene que caer a la tierra, que le salgan estas raicitas y poder brotar. Con la carne no pasa así. Simplemente es una obra. Estamos envueltos en este cuerpo, que por sí solo está expuesto y está todo el tiempo jalándonos y diciéndonos estas obras que vemos ahorita acá. Por eso hace la distinción de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. El fruto se debe cultivar para que por sí solo brote. Hay que crear condiciones especiales para que la semilla pueda brotar y salir ese fruto. Pero hay unos elementos que nos impiden que ese fruto se dé. Los acabamos de ver. El reconocimiento, la autopreservación y los placeres. Es como si yo cogiera esta papita que ya está a punto de, quiere reproducirse, sacar más papitas, y yo la pongo, no sé, aquí en el piso, pero no encuentra tierra donde no va a poder generar fruto. ¿Tiene potencial de generar fruto? Sí, claro. Tiene todo el potencial, pero no hay una tierra buena donde pueda desarrollarse. Ahora bien, Dios ha depositado en nosotros una semilla espiritual. Nosotros necesitamos crear condiciones para que ese fruto se dé. Amén. Cuando la semilla se rompe, se daña su apariencia. Aquí lo tenemos muy claro. Se daña su apariencia, pero se vuelve fructífera. Le decía ahorita, ¿cuál es más bonita? Pues esta, la capira. Pero cuando la semilla se rompe, el grano de trigo, decía el Señor Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. El inconveniente nuestro es estar en amar esas envolturas. Estas envolturas que son muy bonitas, ¿sí o no? Y preferir lucir bien.
tenemos esa tendencia. Pero creo que el Espíritu Santo nos hace un llamado allá en lo secreto, donde nadie nos ve. Es el lugar donde hay que trabajar. Porque usted y yo no sabemos cómo esta cosa empieza a brotar. Está en la tierra, está oculta, está allá. Nadie la ve. Nadie ve. Está allá metida en la tierra. Si la sacamos, pues ya no se puede. Tiene que estar allá adentro. Nadie la puede ver. Hasta que brota y se es evidente que había una papita allá esperando un proceso para brotar y dar fruto. Pero al final se dirige a aquellos que le sirven. Me parece interesante este detalle. Ahí la lámina siguiente nuevamente está el texto que leíamos inicialmente, pero en otra versión, traducción del lenguaje actual. Dice, versículo 24 de Juan capítulo 12, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos de que caiga a la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante, oiga bien, su vida en este mundo. No estamos hablando aquí de automenospreciarnos ni nada de eso. Estamos hablando de un tema de cómo es que nosotros enfocamos nuestra vida y amamos el mundo o amamos a Dios. Si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Mire lo que dice el versículo 26 de aquellos que le servimos a Dios, porque todos aquí de alguna forma le servimos a Dios. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estará los que me sirven y mi Padre los premiará. Ya, si un favor, regresemos a este mismo verso, pero en Reina Valera, como lo tenemos al inicio, por favor. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Dice, si alguno me sirve, sígame. Analice esto. En traducción del lenguaje actual, dice, si alguno me sirve, tiene que obedecerme. En Reina Valera dice, si alguno me sirve, sígame. Atento a esto, porque a veces creemos que primero seguimos a Jesús y después le servimos. A ver, me explico mejor. El Señor me llama, nos llama a nosotros, seguimos su llamado y después del tiempo empezamos a servirle. Ese es el orden que tenemos en nuestra mente. Pero es que aquí el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Porque es posible que usted y yo le sirvamos a Dios sin seguirlo a Él. Puede pasar. Por eso dice, el que me sirva, obedézame. Traducción del lenguaje actual dice así. Si alguno me quiere servir o si alguno me sirve, sígame. Creo que es importante esto. Y el seguirlo, por eso en este mismo verso le estaba hablando a los griegos, pero también a los que querían seguirle. Porque ellos decían, queremos conocer a Jesús. Queremos seguirlo. Queremos servirlo. Queremos saber qué conocimiento tiene para nosotros. Si le sale con esta perla, ustedes tienen que morir. Palabra más, palabra menos, le dicen los griegos. Morir a su reconocimiento, a su autopreservación, a sus envolturas lindas, a sus placeres.